La palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 6 nos relata una historia de nuestro Señor Jesús. Cuando Él estaba con sus discípulos se acercaron a Él y le pidieron que los enseñara a orar, así como Juan el Bautista enseñaba a orar a sus discípulos. El Señor Jesús les entregó una oración, un patrón o una forma de oración que hasta hoy lo seguimos utilizando. Este patrón o este formato de oración lo conocemos como el Padre Nuestro. Nuestro Señor Jesucristo les enseñó a orar de esta manera, usando todo esto que nos enseña en su palabra con el formato de la oración. Y al final es lo que yo quiero mostrarte, lo que quiero enseñarte. El Señor hace una aclaración muy poderosa cuando les enseña este principio, esta oración, este modelo de oración. Él dice en Mateo 6:12, y perdónanos nuestras deudas o ofensas. En otra versión dice ofensas. Y perdona nuestras deudas o ofensas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores o a los que nos ofenden. Pero en el versículo 14 hace una aclaración poderosa, después de que les enseña este principio de la oración modelo. Les dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también les perdonará a ustedes sus ofensas. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre los perdonará a ustedes sus ofensas. El Señor Jesús hace esta aclaración poderosa para que entiendamos la importancia del perdonar, de el tener la intención de perdonar, de tener este conocimiento, de tener este fundamento en nuestro corazón, de que entendamos la importancia del perdón, del estar dispuestos a perdonar, porque acabamos de ver en la palabra que dice que si nosotros no estamos dispuestos a perdonar las ofensas que nos hacen, nuestro Padre Celestial tampoco nos perdonará a nosotros. Si te fijas en la oración modelo del Padre Nuestro, dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y muchos recitan esta oración, hacen esta oración diariamente, pero sin el entendimiento, sin el fundamento, la intención de esta oración, de esta declaración que estamos haciendo. Porque cuando no lo hacemos sinceramente, estamos orando mentiras. Porque estamos orando y diciendo, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, cuando no es verdad muchas veces. Cuando estamos reteniendo enojo, cuando estamos reteniendo falta de perdón, estamos orando mentiras. Y para eso Dios, en nuestro Señor Jesucristo, nos hace esta poderosa aclaración más adelante en el versículo 15, porque si nosotros no perdonamos nuestras ofensas, las ofensas a lo que nos hacen, nuestro Padre Celestial tampoco nos perdona a nosotros. Y es muy importante entender esto para que nosotros podamos tomar la decisión, porque el perdón es una decisión que nosotros debemos de tomar conscientes, con la conciencia de que si nosotros no estamos dispuestos a perdonar, a nosotros tampoco nos perdona nuestro Padre. Y no solo nos perdona, sino que no nos perdona, sino que va más allá. Te quiero leer algo que dice en el libro Mateo, capítulo 18, del versículo 23 en adelante. Es una historia que el Señor relata en la Biblia de dos deudores. Dice la palabra de Dios en Mateo 18, versículo 23 en adelante,
Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzó a hacer cuentas. Le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. La palabra de Dios es muy clara y esto es algo muy delicado, muy importante, muy valioso de ponerle atención, de prestarle atención, porque no podemos pasar por alto, no debemos de pretender que si nosotros guardamos un enojo, un resentimiento, un rencor, una falta de perdón, estamos bien delante de Dios, porque acabamos de ver que no, si nosotros no perdonamos, a nosotros tampoco nos perdona nuestro Padre Celestial, y no solo no nos perdona, sino que nos entrega a los verdugos, y no nada más a nosotros, sino todo lo que nosotros tenemos, a nuestros hijos, a nuestros seres amados. ¿Hasta qué? Hasta que paguemos la deuda. Los verdugos en este contexto habla de espíritus inmundos, de demonios, espíritus malignos que atormentan, que afligen, que destruyen, para que nosotros aprendamos a perdonar. Y el Padre mismo, nuestro Padre Celestial, es el que nos entrega a esos verdugos hasta que haya un arrepentimiento genuino en nosotros. En el video anterior yo les hablé del enojo. Cuando nosotros retenemos por mucho tiempo el enojo, esto causa que le demos lugar al diablo. ¿Para qué? Para poder operar en nosotros con falta de perdón, con resentimiento, con deseos de venganza, con ira, con rencor hacia los demás. Y eso no solamente nos produce un estancamiento, nos produce aún incluso una muerte espiritual, un tormento espiritual a causa de los verdugos que son enviados para que nosotros entendamos el valor del perdón, sino que también en nuestro cuerpo causa cosas, conflictos en nuestra salud. Los verdugos es lo que causan en nosotros enfermedades, problemas, adicciones, cosas que nos atan al pecado, a la muerte prematura. Es muy importante que nosotros tomemos la decisión de perdonar. La falta de perdón es un veneno que nos mata lentamente. Es algo que que el que no perdona, que el que guarda rencor, resentimientos, es como si se tomara
estuviera tomando un veneno esperando que el que lo ofendió, el que lo lastimó, se dañe. Y no es así. Al que te daña, al que te causa una muerte espiritual y aún física es a ti. El daño es para ti. Por eso es muy importante soltar la ofensa, soltar el enojo, decidir perdonar de todo corazón. Y tenemos quien nos ayude, el Espíritu Santo. Nuestro Padre Dios nos envió al Espíritu Santo, a ese Espíritu Santo que está con nosotros, que es nuestro ayudador. Él nos ayuda a poder perdonar cuando nosotros no podemos. Cuando es demasiado tiempo lo que hemos cargado, ese rencor, esa amargura, esa falta de perdón. O cuando se nos hace muy difícil le pidamos ayuda al Espíritu Santo. Para eso Él está con nosotros, para ayudarnos. En una ocasión Pedro se le acercó al Señor Jesucristo y le dijo, entonces, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. O sea, constantemente, siempre, cada vez que venga una ofensa, tú decidas perdonar. Porque no solamente perjudica tu vida espiritual, tu vida emocional, sino aún tu vida física, tu cuerpo físico es afectado. Recuerda que si tú no estás dispuesto a perdonar, a ti tampoco Dios te va a perdonar. Y mira que somos muy dados a ofender. Mira que también nosotros lastimamos, a veces consciente o a veces inconscientemente, pero lastimamos, ofendemos, dañamos. Y nosotros también queremos que nos perdonen, queremos que Dios tenga misericordia de nosotros. Pero si nosotros no sabemos tener misericordia, si nosotros no estamos dispuestos a dar misericordia, no podemos recibir misericordia. Así es que esta reflexión es para que llegue la palabra de Dios a tu mente, discierna tus pensamientos, las intenciones de tu corazón, y si hay falta de perdón, si hay amargura, rencor, resentimiento a causa de algo que te hicieron, algo que te ofendieron, suelta la ofensa, decide perdonar con todo tu corazón y Dios se encargará de ese asunto que te aflige. Dios no permitirá que los verdugos sigan oprimiéndote con insomnio, con amargura, con dolores musculares, dolores en tu cuerpo, enfermedades. De hecho, una de las de las causas más comunes de la falta de perdón, las enfermedades más comunes en una falta de perdón de una persona es el cáncer. El cáncer es causado muchas de las veces, la mayoría de las veces, por la falta de perdón, por la falta de soltar, por retener ofensas, enojo, amargura, resentimiento. Todo eso causa que el cuerpo enferme. De hecho, muchas de las clínicas o de los hospitales que atienden estas causas, estas enfermedades de cáncer, ya han entendido este principio y han empezado terapias de perdón en las personas, porque han entendido que es importante que las personas se mantengan libres en sus emociones, que sean libres de esos sentimientos, esos resentimientos que guardan mucho tiempo en su vida, en su cuerpo, en sus emociones. Y por eso los guían a perdonar a los que los ofendieron, aún a perdonarse a sí mismos. El cáncer es una manifestación muchas de las veces de los verdugos que Dios permite por causa de no querer perdonar, de no querer soltar la ofensa. No estoy diciendo que todos los casos es así, porque muchos me han de decir, entonces, ¿por qué muchos niños están enfermos de cáncer?
¿Por qué muchos niños tienen esta enfermedad en sus cuerpos, este mal? Y muchas de las veces es causa de los mismos padres, porque la palabra de Dios nos enseña que la maldición abarca hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen a Dios. Y tú puedes decir, no, pero yo no aborrezco a Dios, yo no odio a Dios, yo lo amo. Pero si tú guardas rencor, resentimiento con otra persona, estás demostrando que no amas verdaderamente a Dios. Porque dice su palabra, ¿cómo vas a decir que amas a alguien que no ves si no puedes amar a alguien que puedes ver y tocar? Si tú no puedes amar y perdonar a alguien, soltar la ofensa de alguien que tú puedes ver y tocar, ¿cómo puedes decir que amas a alguien que no puedes ver, de nuestro Padre Celestial? Entonces no nos engañemos a nosotros mismos. Si nosotros no perdonamos y no deseamos el bien para los demás, estamos siendo mentirosos, no, verdaderamente no hay amor en nosotros y por lo tanto no amamos a Dios. Y las maldiciones por eso golpean a las personas hasta la tercera y cuarta generación. Por eso muchas veces los niños son afectados también, porque hay rencor, hay resentimiento, hay falta de perdón acumulado, guardado en sus padres, en sus abuelos, en sus ancestros, y todo eso viene acarreándolo nuestros hijos. Recuerda que la historia que yo te conté de los dos deudores la puedes leer en Mateo capítulo 18 del versículo en adelante. Habla que cuando el deudor es entregado a los verdugos, no solamente se les entrega al deudor, sino a toda su familia, a sus hijos, a sus esposas, y es quitado todas sus posesiones hasta que esa deuda sea pagada. Y esa deuda ya fue pagada. Esa deuda ya la pagó nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Él llevó nuestros pecados, llevó nuestras maldades, llevó nuestras transgresiones, nuestros delitos, nuestras deudas, ya fueron pagadas en la cruz por nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué entonces estamos viviendo las consecuencias? Porque seguimos reteniendo el enojo, seguimos reteniendo la ofensa, seguimos reteniendo la amargura y no dejamos todo eso clavado en la cruz con nuestro Señor Jesucristo, porque Él ya lo hizo por nosotros, pero nosotros no lo hemos soltado. Y esta mañana yo te invito a que sueltes el rencor, sueltes la amargura, sueltes la falta de perdón y empieces y decidas este día a perdonar. Decidas amar y perdonar, soltar la ofensa, soltar el enojo y empezar a perdonar. Estos espíritus de falta de perdón, de enojo, de resentimiento, de ira, de deseo de venganza, suelen esconderse, suelen ocultarse para que no los expongas y no los saques fuera de ti. Te hacen creer que tú ya perdonaste, pero acabamos de leer en Mateo 18, 21, 22, que debemos de perdonar hasta 70 veces 7, o sea, todos los días, constantemente. Tú te levantas en la mañana y dices en tu corazón, yo decido de todo corazón perdonar a todo aquel que me ofendió, a todo aquel que me lastimó, todo aquel que habló mal en contra mía, todo aquel que hizo cosas para dañarme. Yo decido perdonarlos, Señor, y yo te los entrego a ti. Yo te entrego todo esto porque no lo quiero en mí. Yo quiero perdonar para que tú me perdones a mí. Yo quiero dar misericordia para que tú tengas misericordia de mí y de toda mi casa. De esta manera nosotros mismos nos liberamos de esas opresiones, de esas ataduras, de esas aflicciones que causan los verdugos que son enviados a causa de la falta de perdón. Así es que hoy decide, es una decisión. Yo decido
todos los días, cada mañana, cada vez que venga la ofensa, inmediatamente suéltala, deshazte de ella, decide perdonar, no la retengas, porque el retenerla le da lugar al diablo, le da oportunidad al enemigo para acusarte con Dios de falta de perdón y para que Dios no te perdone a ti y envíe los verdugos para que podamos aprender este principio, este valor que Dios nos enseña. Jesucristo nos establece en su palabra. Conocerás la verdad y la verdad nos hará libre. Es muy importante que tú y yo decidamos perdonar. Decide perdonar. Tú mereces vivir en libertad. Tú mereces vivir en sanidad. Tú mereces vivir completamente libre. Hazlo por amor a Dios, por amor a ti y por amor a tus seres amados. Por amor a ti mismo, decide hoy perdonar. Y verás que muchas de las aflicciones, muchas de las cosas que te habían estado afligiendo empiezan a desaparecer, empiezan a desvanecerse. Si habías estado siendo afligido por cáncer, por alguna enfermedad, por algún tormento en tu mente, por alguna adicción, por alguna dolor de cabeza, insomnio, cualquier tormento que tú hayas identificado en tu vida, en tu cuerpo, en tu alma, en tus pensamientos, en tus emociones, decide hoy perdonar, decide hoy soltar la ofensa, decide hoy de todo corazón. Se empieza con una decisión y esa decisión tiene que ser continua. Todos los días, 70 veces 7, siempre, constantemente, para que todo eso vaya saliendo de tu ser y empieces a experimentar la verdadera libertad que Jesucristo ya nos entregó en esa cruz. Así es que yo te invito que hoy tú tomes esa decisión, que hoy tú digas basta. Esto no ha traído nada bueno a mi vida, al contrario, me ha causado amargura, me ha traído veneno a mi ser. No he podido avanzar, no he podido recuperarme, no he podido disfrutar de la libertad, de la sanidad que Jesucristo ya me entregó en esa cruz. Y yo tal vez ha sido por esa falta de perdón que hay en mi corazón, por eso yo hoy decido soltarla. Yo hoy decido perdonar de todo corazón a todo aquel que me ofendió. Dios te bendiga y espero que esta reflexión te haya ayudado, te ayude a ser libre, te ayude a tener paz en tu corazón, paz en tus pensamientos, puedas dormir tranquilamente, puedas disfrutar de esa sanidad, puedas disfrutar de esa libertad, de esa luz gloriosa que viene a nuestro ser, a nuestro corazón, a los que hemos decidido perdonar y a los que nos mantenemos firmes en ese perdón, para que nuestro Padre Celestial también nos perdone a nosotros cuando ofendemos, cuando lastimamos. Amén. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.